Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a esta que ya saben que es su casa, que como cada casa, se lo recuerdo cada semana, tiene un correo electrónico platoabierto@localiavigo.com en caso de que nos quieran enviar alguna información o comentarnos cualquier cosa de las que suceden en el programa. Saben que para eso tienen también las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter. Vamos a empezar ya esta semana a golpe de martes repasando agenda porque esta tarde tenemos cosas interesantes en Vigo. Además, como cada martes va a estar con nosotros nuestro veterinario de cabecera, Marcos Fernández, y lo hace, la verdad es que después de un fin de semana trágico en lo que a crónica de sucesos y veterinaria se refiere, con esa mujer de Covelo hospitalizada y a la que tuvieron que amputar dos piernas después de haber sido atacadas por dos perros potencialmente peligrosos, en realidad dos perros que se demostraban peligrosos. Esta misma mañana una mujer en Mos era hospitalizada también, o por lo menos trasladada al hospital con heridas en un brazo y en una pierna tras ser atacada por el perro de su hijo. Por lo tanto, entendemos que un tema candente después intentaremos repasar con nuestro veterinario. Vamos a seguir hablando además de herencias, lo vamos a hacer con José Ocampo, que es uno de nuestros dos abogados de referencia, ambos del gabinete de abogados Ocampo, pero antes vamos a empezar con esa primera propuesta de agenda para esta tarde, y ojo que también es muy cercana porque la organiza Amigos da Ópera y saben que su presidente es un gran colaborador de esta casa, de este programa, es Pedro Pablo Gutiérrez. Cada mes nos da señas y guías para aprender a atender la ópera, a través de óperas en particular, y eso es lo que van a hacer esta tarde dentro del otoño lírico de Amigos de la Ópera. La sede de la Fundación de Vigo alberga la última actividad incluida en la programación del Outono Lírico organizada por Amigos de la Ópera de Vigo. Así, a partir de las 8 se celebra hoy la conferencia Heroínas Verdianas, Hilda y sus hermanas, a cargo de los críticos Victoria Staples y Arturo Reverter. Victoria Staples es historiadora e investigadora en el Archivo General de Indias de Sevilla. Es una de las mayores expertas sobre la investigación española durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Además, colabora con diversas publicaciones internacionales como crítica de ópera. Por su parte, Arturo Reverter, el otro ponente que participará en la conferencia de hoy, lleva desde muy joven llevando a cabo una potente labor de divulgación de la cultura musical en diversos medios, tanto en prensa escrita, en cabeceras como ABC, La Razón, El Cultural o El Mundo, a revistas especializadas como Ritmo o Ópera Actual. También ha colaborado en televisión, en cadenas como TVE o Telecinco, y en radio, en la emisora Radio Clásica, de la que fue director en 2 etapas. Dirige y presenta desde hace décadas el programa Ars Canendi, en el que analiza el arte del canto. Vamos a hablar de herencias. ¿Qué les parece? Como les anunciaba en portada, con José Ocampo. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. María? Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a ver, vamos a seguir hablando de las dudas que podamos generar o que se puedan generar en torno a las herencias, porque por ejemplo podemos a lo mejor creer que un familiar ha fallecido y que podemos heredar algo y no saber exactamente si es verdad o si nos pertenece a algo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer cuando creemos que podemos ser herederos de alguien que ha fallecido? Bueno, pues lo que debemos hacer es comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Pues tenemos que solicitar un certificado de defunción de esa persona, ¿sí?, que ha fallecido, y con ese certificado de defunción lo enviamos al Ministerio de Justicia y solicitamos un certificado de últimas voluntades para saber si otorgó o no otorgó testamento. Lo que nos va a decir ese certificado de últimas voluntades es si esa persona fallecida otorgó testamento, en qué fecha y ante qué notario, o si no lo otorgó. Y también además pedimos un certificado de seguros de vida, es decir, si tenía algún seguro de vida contratado en el momento de fallecimiento, para saber la compañía y poder dirigirnos a ella también. José, entonces, esto de las películas americanas en las que te llaman y te dicen venga por el notario porque usted aparece en el testamento de... Aquí no es así, ¿no? Tenemos que preocuparnos nosotros a ver si estamos en él. Correcto. Dime. Lo de las películas americanas, lo que pasa es que hay un albacea que se entera que la persona ha fallecido y entonces llama a las personas interesadas. En este caso, normalmente es raro. No sucede esto, ¿no? Venga, nos enteramos que ha fallecido. En el caso de que haya testamento y nosotros lo hayamos averiguado, ¿ahí qué pasa? Pues si hay testamento, con ese certificado del registro de últimas voluntades y el certificado de defunción, vamos al notario que nos dice en el cual otorgó testamento. En caso de que haya otorgado,
varios testamentos, nos va a decir todos los notarios en los que lo otorgó, vamos al último de los notarios y le pedimos una copia del testamento. Tenemos que acreditar pues, que tenemos un interés en conocer ese testamento. ¿Cómo lo acreditamos? Pues si somos hijos, acreditando pues, que somos hijos, o si sabemos que, pese a no ser hijos, que porque somos sobrinos, la persona esa nos dijo que íbamos a ser sus herederos, pues diciéndole pues, que esa persona nos dijo que íbamos a ser sus herederos, el notario lo comprueba y si efectivamente aparecemos en el testamento nos va a dar una copia. ¿Y en el caso de que no lo haya? Pues en el caso de que ese certificado nos diga no otorgó testamento, lo que tenemos es que hacer una declaración de herederos. La declaración de herederos la hacemos ante el notario del último domicilio de la persona que ha fallecido y en él pues acreditamos con ese certificado de defunción conforme ha fallecido, certificado de últimas voluntades conforme no otorgó testamento y después acreditaremos documentalmente el parentesco que tenemos con esa persona para que el notario nos declare herederos a nosotros y a aquellas personas que por el orden que habíamos visto en el programa pasado tienen derecho a ser herederos, es decir, primero los hijos, habíamos visto, después el cónyuge, hermanos. Ya sabemos cómo se hace esto hasta aquí, pero a partir de ahí, una vez que hemos hecho todo y que posiblemente hayamos heredado, siempre hay que ver lo de los impuestos. ¿Qué pasa con Hacienda? ¿Qué se queda? ¿En qué no? ¿Qué se queda Hacienda? Bueno, eso depende en qué territorio nos encontremos, en qué territorio de España nos encontremos. El impuesto de sucesiones está delegado y por ello lo que se paga en Madrid o lo que se paga en el País Vasco o lo que se paga en Galicia o en Extremadura es distinto. Entiendo que desgraciadamente es distinto porque creo que todos los españoles deberíamos pagar los mismos impuestos y la misma cuantía, pero lo cierto es que se paga distinto. Lo que tenemos que hacer nosotros en Galicia es presentar ese impuesto de sucesiones ante la Xunta de Galicia, ante la Consellería de Economía y Facenda, en el plazo de 6 meses. Ahora me dices que hay que presentar en ese impuesto de sucesiones, pero antes, ¿tienes más o menos un baremo? ¿Cuánto pagamos los gallegos con respecto al resto del Estado? ¿Tienes ese dato? Como hemos dicho, las comunidades autónomas tienen competencia para regular este impuesto y entonces se paga distinto en las comunidades autónomas. Yo recuerdo que ha habido una bajada recientemente, pero no sé en comparación con el resto de España o del resto de comunidades autónomas, ¿cómo estamos? Lo que ha habido es un incremento de la parte exenta, un incremento importante de la parte exenta. Y así, por ejemplo, en línea directa de padres a hijos, los hijos, cada uno de los hijos puede heredar hasta 400.000 euros libres de impuestos. Que no está mal. Bienes por importe de 400.000 euros libres de impuestos, cada uno de ellos. ¿Qué hay que declarar en ese impuesto? En otros lugares de España, en algunos sitios como el País Vasco no se paga y en otros sitios pues se paga mucho más. ¿Qué hay que declarar en esos impuestos? Los gallegos por lo menos, que los vascos ya sabemos que no demasiado. ¿Qué hay que declarar? Pues hay que declarar todo lo que se recibe de la persona fallecida, es decir, todos los bienes, todos los derechos, porque los derechos también se valoran, ¿no? Y también se deducen las cargas que se tienen, es decir, las deudas. Imaginemos que heredamos una casa y tiene hipoteca, pues la casa vale 400.000, pero quedan todavía 150 por pagar, pues 400.000 por 150, menos 150 en este caso. Si no nos lo multipliques aún encima. Ya la sensación es de pagar 2 veces, como para, o 3 o 4, porque el catastro hay que pagarlo también, como para sumarle. Sí, ¿y cómo se valora estos bienes? Bueno, en el caso de la mayor problemática, evidentemente, viene por los inmuebles, ¿no? Porque lo que está en el banco, pues es lo que hay en el banco, es decir, el valor de las acciones es el valor de las acciones al día del fallecimiento. El tema es los inmuebles. Pues, bueno, el valor siempre es al día del fallecimiento, ¿no? No en el momento en que liquidamos. Y el valor, existe una problemática porque podemos dar un valor o creer que tiene un valor y Hacienda no estar de acuerdo con él. Por eso lo recomendable es, en caso de bienes inmuebles, pedir a la Xunta, al Servicio de Valoraciones de la Xunta de Galicia, que nos dé una valoración de ese bien en la fecha del fallecimiento y nosotros adecuarnos a ese valor. Si queremos lo podemos superar, pero si decimos y tributamos valorándolo por menos cantidad, vamos a tener un problema con Hacienda porque nos va a hacer una valoración complementaria. Entonces, si cogemos esa valoración y la aportamos con nuestro impuesto, sabemos que Hacienda
nos va a respetar porque su propia valoración. Claro, se va a fiar, ¿no? Sí. Entendemos que se va a fiar. Bueno, ya nos decías que lo que pagamos o dejamos de pagar depende de la comunidad autónoma. Entiendo que de donde heredemos, ¿no? Porque yo soy gallega, pero si de repente heredo de un madrileño bienes en Madrid, entiendo que tributaré según la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Correcto. Bueno, y supongo que esto también influye, ya la última pregunta, José, y te dejo irte, supongo que también influye en que cada vez se estén rechazando más herencias a raíz de la crisis económica, ¿no? Porque muchas veces no podemos hacer frente a los impuestos, al dinero que nos exigen pagar para hacernos con esos bienes, ¿no? Bien, podemos matizar, hacer frente, porque mucha gente dice que me han dejado 400.000 euros en el banco, pero tengo que pagar porque es mi tío y tengo que pagar 60.000, por ejemplo, y yo no tengo 60.000 euros para pagar. Bueno, eso se puede manejar, eso lo que se hace es, se presenta el impuesto en el propio banco y el propio banco de esos 400.000 euros que vamos a heredar le va a pagar Hacienda primero. Y después, demostrando tú que ya, demostrando no, porque ya lo ha pagado el banco, después ya te libera la segunda parte. Pero sí existe también... Con una casa es más complicado, ¿no? Porque si es una cuenta corriente es fantástico, a dinero... Con una casa es mucho más complicado. Claro, es que la casa, el dinero lo tienes que tener. Claro. Puedes pedir aplazamientos, Hacienda, y después lo que dices tú, hay gente que la rechaza. Bueno, si efectivamente tienes lo que ha dejado el señor, la persona que ha fallecido, es más deudas que bienes, pues evidentemente tú puedes rechazar la herencia, renunciar a la herencia y decir que tú no te haces cargo de la herencia. Porque si la aceptas, y la aceptas sin beneficio de inventario, pues vas a responder no solo con los bienes que dejó ese señor, sino con los tuyos propios de las deudas que dejó. ¿Ven por qué es importante estar bien asesorado? Bueno, pues para asesorarnos nosotros tenemos a José Ocampo aquí, a Pablo en otros programas, que de hecho lo espero en la próxima semana, ¿te parece? Muy bien. José, muchísimas gracias. Hasta Muchas dentro de 15 días. María. Y ustedes no se me muevan porque tenemos más propuestas. Esta comenzará la próxima semana, aunque nosotros hemos estado asistiendo durante esta mañana a un piloto de lo que va a ser el programa didáctico de la Fundación durante este curso. Se pondrá en marcha la próxima semana y hay actividades para todos, para grandes, para pequeños, para escolares e incluso para familias al completo. Paso a paso, en la primera planta del Centro Social de la Fundación, podemos recorrer la historia del arte gallego desde el siglo XIX hasta la actualidad. Eso no es nuevo, pero es que ahora podemos hacerlo a través de diferentes visitas guiadas cada jueves, en las que recorrer a través del arte los escenarios de Galicia o hacer visitas del recuerdo, visitas al detalle, viajando del Vilalmil de 1800 al móvil de Miguel Piñeiro de 2011, pasando por Lugrís o Maruja Mayo. Una manera de analizar la evolución de nuestro arte y nuestra historia, pero además la Fundación abre también este espacio a los artistas o aficionados con material para copistas cada viernes por la tarde. Este martes hemos podido asistir a algunas sesiones piloto de estos talleres y para sus usuarios no defraudan. Bueno, muy interesante y la verdad que la profesora la está explicando muy bien. Los cuadros que hemos visto, bueno, pues han sido, aparte de preciosos, muy interesantes y muy definitivos, ¿no?, en el estilo de cada época. Compartir con María una visita guiada siempre es una lección, bueno, magistral. Aparte, para los que disfrutamos del arte, pues cada cuadro y cada obra explicado con ella y participando con ella en esa mirada. Entonces es súper satisfactorio y gratificante. Yo creo que así se puede dar a conocer y además al mismo tiempo practicar toda la gente que quiera y hacer la cultura, que es muy importante. Me parece muy interesante. Hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas y me parece fenomenal. Y para las familias los sábados por la mañana, una auténtica búsqueda del tesoro a través de la colección. O teléfono estropeado da colección, que xa dá unha idea do lúdico que ofrecemos, de un xeito que hai un mensaxe cifrado e as familias teñen que descifralo seguindo unhas pistas que aportan os retratos da nosa colección. Todo isto é un xogo que fan nenos e pais un sábado pola mañá.
Y lo que repite este año es el programa para escolares, aunque cambian las propuestas. En esta ocasión, con un baile de máscaras para los más pequeños y un selfie del siglo XIX para los mayores, para intentar volver a unar modernidad e historia, arte y tecnología, exposición e intereses de los más jóvenes. O noso traballo consiste en tomarlle o pulso á sociedade, en estar conectados con profesores e con nenos. O persoal de didáctica pasamos moitas horas vendo prensa, vendo debuxos animados, falando cos rapaces, tamén pois vendo a problemática social un pouco vinculada ao mundo dos nenos, neste caso as novas tecnoloxías e a preocupación dos pais con respecto a que se mostra nas redes sociais está de rabiosa actualidade e a colección pode ser unha boa plataforma para abordar ese tema, para tratalo. Por lo tanto, a colección de arte non é algo morto, está vivo. Está aquí, pois eso, para falar, para comunicarse. Non son os obxetos, non se trata de atesorar obxetos que teñan un valor histórico, se trata de utilizalos para educar. Para los copistas la entrada es libre cada viernes por la tarde. A Fundación pone el espacio, el material y las sillas. El resto de actividades exige inscripción previa en la web o los teléfonos de A Fundación. Continuamos, les decía, por desgracia la actualidad veterinaria está muy cerca de los llamados perros potencialmente peligrosos, que hablaba yo con Marcos Fernández, nuestro veterinario de cabecera, hace un ratito maquillaje, y yo le decía, pero claro, normalmente, desde la ignorancia total y absoluta, estos perros responden con agresividad porque a lo mejor han sido educados con agresividad. Marcos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Y me decías que a veces simplemente se le cruzan cables. Pues sí, pueden tener una reacción por algún motivo, pues porque muchas veces están acostumbrados a ladrarle a todo el que pasa, por ejemplo, en el caso de una finca, y si en ese momento tienen la posibilidad de salir de la finca y atacar a una persona, pues probablemente lo hagan, ¿no? Y no tiene las mismas consecuencias pues un perro de raza pequeña o mediana que un perro de ese tamaño y con esa mandíbula, ¿no? Por desgracia, tú sabes que estamos anclados a la actualidad en los medios de comunicación, que no a la realidad, porque estos casos se pueden dar, quiero decir, hay perros potencialmente peligrosos durante todo el año, sí, pero es cuando hay un ataque o cuando hay un suceso de estas características, que gracias a Dios no es muy a menudo, no al menos con estas consecuencias que ha tenido en el caso de Covelo, es cuando nos fijamos en ello. A mí tampoco me parece tan mal, porque bueno, es un motivo también para acercarnos a según qué temas. Yo cuando hablaba contigo antes, a la hora de plantear este asunto, claro, nuestro veterinario me decía, pero ¿qué quieres? Que hablemos sobre ¿qué deben hacer aquellas personas que tienen que tener o que quiere tener un perro potencialmente peligroso? Y digo, no es eso exactamente, porque yo entiendo que quien quiere tener o tiene un perro, lo asumo, persona responsable, y asumo que se preocupa ya porque tiene que tener un chip, porque tiene que tener un certificado, porque tiene que estar apuntado en la lista del ayuntamiento conforme tiene un perro potencialmente peligroso, con que tiene que pasearlo con bozal. Yo no lo tengo y esas cosas me suenan. Yo me refiero más a aquellos vecinos que justamente estos días se están dando cuenta, oye, menuda mandíbula tiene el perro del vecino, ¿será uno de esos perros potencialmente peligrosos? Porque yo no sé si mi vecino lo ha inscrito en algún lugar, o si la valla es suficientemente alta y a lo mejor puede saltarla. Entonces, ¿qué le podemos decir a esta gente que está preocupada porque su vecino, pongámosle el caso, ¿no?, tiene un perro de esas características? Lo primero es que no todo el mundo es tan responsable como tú decías, ya, y que habitualmente, y lo vemos a diario, hay muchos tenedores de estos animales que tienen unas características que entran dentro de la ley de perros potencialmente peligrosos y que no cumplen con un seguro de responsabilidad civil obligatorio, con una cuantía determinada, que no cumplen con llevarlo por la calle con bozal, una serie de requisitos que les pide la ley, y la ley está hecha para que se cumpla, se supone. Además de esto, obviamente, si tú tienes un perro de un vecino que crees que es potencialmente agresivo, porque es de una raza determinada, que todos conocemos algunas de ellas, o porque es un perro que ya tiene antecedentes de agresividad hacia personas o animales, y esto pasa muchas veces, es que el perro del vecino ya mató al perro del otro vecino, esto nos lo cuentan a veces. Bueno, pues ya entra dentro un perro potencialmente peligroso, aunque sea un pastor alemán. Para que sea así tendría que haber una denuncia al respecto. Claro. Quiero decir, cuando nos ocurra algo parecido, aunque parezca una tontería, deberíamos, ¿no?, hay que denunciarlo para que ese perro sea catalogado ya como potencialmente peligroso y que su dueño tenga que cumplir una serie de requisitos. Porque la gente en general es bastante inconsciente y muchas veces los perros tienen reacciones de agresividad y lo asociamos a, bueno, pues es que el niño le puso la mano cuando estaba comiendo. Bueno, pues esto debemos de intentar evitarlo. No vamos a entrar en conflicto con un perro nunca, no vamos a generar esa competencia, por ejemplo, por la comida. Pero cuando un perro tiene ese tipo de comportamientos, lo ideal es que pase por la consulta de un veterinario
preferiblemente etólogo que trata este tipo de problemas, ¿no? Y yo creo que para todas esas razas que están catalogadas como potencialmente peligrosas, debería ser algo obligatorio, que pasen una consulta de etología y que a la gente se les enseñe a educar y socializar a esos perros, porque la mayoría de las veces el problema viene por una mala socialización. El perro se dedica toda la vida a ladrarle a todo el que pasa por delante y su dueño ni lo corrige ni intenta controlarlo, ¿no? Cuando hablamos de perros potencialmente peligrosos, hay X razas, algunas las identificamos, otras no, yo pocas, porque saben que soy mala a la hora de identificar razas de perros. En todo caso, cuando hablamos, hay razas que ya están catalogadas como tales, hay otras que no, pero que me decías tú, pues que esos perros, según el comportamiento, pueden llegar a ser considerados. O sea, el decreto dice que una serie de razas determinadas, que no las vamos a enumerar, pero son como unas 15 razas. Déjame acabar la pregunta, porque igual ya me estás contestando por el camino. Cuando se trata de un cruce, con que uno de los dos progenitores sea raza peligrosa, ya es peligroso automáticamente, ¿no? Un cruce de primera generación de cualquiera de esas razas que están catalogadas entra dentro de perro potencialmente peligroso. Es que era uno del caso de los perros de Covid, si era un cruce de un boxer con un dogo de Burdeos, ¿no? El dogo de Burdeos es una de esas razas, pero el cruce de un dogo de Burdeos con cualquier otra raza ya entra dentro de ese mismo requisito. Y también aquel perro que tenga unas características morfológicas, que tenga antecedentes de agresividad o que tenga un adiestramiento para la guardia y la defensa. O sea, que si hay un adiestramiento de un pastor alemán para ser un perro de guardia y defensa, creo que salvo los perros de las fuerzas de seguridad del Estado, pues entran dentro también de este mismo requisito. La última, y yo no sé si es un veterinario a quien debo hacer la pregunta, pero bueno, en el caso de que nos veamos atacados por un perro y que en el momento no tengamos a otra persona a la que acudir para defendernos, ¿hay algún truco? Quedarse quieto. Yo creo que es difícil reaccionar de esta manera, pero cuando un perro te ataca, si tú corres, pues vas a seguramente fomentar más agresividad. Y si le atacas, si se la devuelves también, ¿no? Dependerá de tu condición física también y del perro que te esté atacando. Ahí puedes... Quiero decir, si sabes que no le vas a derrotar, mejor es no le pegues. Quedarse quieto, proteger la cabeza, no correr, no tirar, porque si no se producen más desgarros, ¿no? Y si hay una persona, pues que intente ayudarnos o llamar a alguien que nos ayude, pero la pobre mujer pues tuvo muy mala suerte. Y tan mala suerte que seguimos velando por su estado de salud. Voy a cambiar de tema, ¿vale? Que ya cuando me pongo demasiado seria significa que hay que cambiar de tema. Tengo una pregunta, y esta la tenemos que hacer también, es de Andrea, y que nos dice que tiene un pastor alemán adulto. Nos dice Andrea, leo literalmente, le puse un collar para pulgas y garrapatas, pero tuve que quitárselo porque le daba reacción. Antes usé alguna pipeta, pero cogía garrapatas igualmente. ¿Qué puedo usar en lugar de collar? Espero a la próxima primavera. Esto que cuenta Andrea es algo habitual con algunos de los collares. Bueno, cualquier producto tópico que le pongamos a un perro o a una persona o a un gato puede dar una reacción alérgica, ¿no? Y hay alguno de los collares que se suele utilizar para garrapatas que da esta reacción con cierta frecuencia. Entonces el collar no, porque le va a dar un eczema en la zona. Y pipetas hay, depende de qué pipeta haya utilizado, porque hay diferentes pipetas en el mercado con más o con menos eficacia, pero las hay buenas, que funcionan bien y que puestas regularmente protegen bastante bien al perro. Nunca es un 100% de protección, nunca es un 100%, pero siempre protege en un porcentaje muy elevado. Decía esperar la próxima primavera, y yo creo que os mandé una foto referente a esta pregunta de unos perros con las hojas en el otoño, ¿no? Porque es la época del año en la que más garrapatas vemos, en las que más garrapatas se suben a nuestros perros precisamente porque juegan mucho en el monte, se meten en las hojas y ahí es donde están las garrapatas. Y es cuando más enfermedades transmitidas por garrapatas vemos en nuestros perros. O sea que todos creemos que la primavera, como empiezan a salir al campo, hay más bichería y tal... Primavera y otoño son las épocas en las que las garrapatas son más activas. Yo tampoco lo hubiera dicho, pero vista esta imagen, efectivamente, gráficamente lo explica. Esto podría ser Castrelos, que está más o menos con esta imagen ahora en otoño, y cuánta gente va a Castrelos o al Castro. Este año no tanto, porque el tiempo está cambiado. Ya los árboles ni siquiera saben lo que tienen que hacer. Por el clima que va cambiando, ¿no? Pero es una época del año en la que mucha gente se despista y, como decía Andrea, espero la próxima primavera. Bueno, pues sabemos que nuestro clima es bastante propenso a que las garrapatas estén todo el año y este es el ambiente en el que suelen estar. Y están esperando a que un mamífero pase por allí, sea un perro, sea un roedor, sea un erizo, y se suben a él para chupar sangre y completar su ciclo.
cuando le chupan sangre es cuando le pueden transmitir enfermedades, que en Galicia además somos, digamos que una zona endémica, ¿no? Donde hay un montón de estas enfermedades, alguna incluso casi exclusiva del noroeste español de estas enfermedades. Bueno, hay que ser únicos, pero no para estas cosas. Marcos Fernández, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, María. Hasta la semana. Y a ustedes gracias también por estar ahí cada día. Saben que mañana volvemos con más, además con un concejal del Ayuntamiento de Vigo a su disposición para responder preguntas, sobre todo para intentar solventar aquellas cuestiones que se puedan solucionar desde la Administración municipal. Por lo tanto, si tienen algún tema en su calle, en su barrio, alguna cuestión que creen que se puede solucionar y que depende del Ayuntamiento de Vigo, saben que los miércoles es su día en este espacio entre las 2:30 y las 3. Nos vemos entonces. Un beso.